Ejercicio número 2. Se presentan los siguientes datos de las edades de estudiantes de un colegio de una zona de Barquisimeto, Estado Lara. Presentamos nuevamente nuestro cuadro con la edad en años y la frecuencia en intervalos. Bueno, la construcción de la tabla de frecuencias agrupada en intervalos de clase. Está conformada por edad de años, frecuencia en intervalos de clase, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y intervalo de clase y frecuencia en intervalos. Bueno, para efectuar los cálculos en la tabla partiendo de los datos de los intervalos de frecuencia, nos podemos dar cuenta que el número de datos 46 coincide con la frecuencia de intervalo. El valor de intervalo de clase determina con la fórmula intervalo de clase y límite inferior más límite superior entre 2. D es el límite inferior del intervalo de clase y LS es el límite superior. Por ejemplo, el intervalo 12-14, Li igual 12 y LS 14, pues bueno, debería quedar la fórmula de este estilo que sería intervalo de clase 12 más 14 entre 2 es igual a 13. La frecuencia absoluta acumulada se suma a la frecuencia absoluta, por ejemplo, se parte de phi de frecuencia de intervalos, 3 igual 3 de inmediato se determina F1, F2 igual a 3 más 16 es igual a 19. Luego de 19 más 15, 34 por último, 34 más 12 es igual a 46. La frecuencia relativa acumulada, el primer valor se determina. Frecuencia relativa 1, 3 entre 46 igual a 0.07. El siguiente FR2, 19.46, 0.34 es igual a 0.34. Y así sucesivamente. La última columna se multiplica por el valor de intervalo de clase por el valor de intervalo de frecuencia de intervalo. Intervalo de clase y frecuencia de intervalos, por ejemplo, el valor de x1x, f1 y 3x13 igual a 39. El de 2x2, f2 es igual a 16 por 15 igual a 240, y así sucesivamente con los otros valores de la tabla. Cálculo de media. La mediana se encuentra en el intervalo donde la frecuencia acumula llega hasta la mitad de la suma de la frecuencia absoluta. Es decir, que tenemos que buscar el intervalo en el que se encuentre para el cálculo de la media y se toman valores totales calculados en la tabla y se sustituyen como sigue. Tenemos la fórmula para no hacer el video tan largo y se determina que x es igual a 16.57. Cálculo de la mediana. También tenemos la fórmula acá para no hacer tan largo el video, pero bueno, mediana es igual al límite inferior más n entre 2 entre frecuencia de intervalo más frecuencia de intervalo 1 y ancho de clase. Bueno, tenemos nuestro tercer cuadro que sería edad en años, frecuencia de intervalo de clase, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y intervalo de frecuencia y frecuencia de intervalo. En la tabla se aprecia que la mediana está en el intervalo 18-20, es decir, que la mitad de los datos, 15,5, están en este contenido, el intervalo escogido. Luego esos datos se calcula la mediana. Pero primero tenemos que sustituir los datos. Los datos a sustituir en la fórmula sería límite inferior 18. N entre 2 sería 46, guión entre 2 es igual a 23. Frecuencia de intervalo 12, frecuencia de intervalo a la 1 es 34 y ancho de intervalo es igual a 2. Para acá tenemos la fórmula para no hacerlo tan largo este video. Y bueno, seguimos con la moda. Tenemos la fórmula para no hacer tan largo el video. Y bueno, terminamos con los datos que sería límite inferior de la clase de moda 30, frecuencia de intervalo 15, frecuencia de intervalo menos 1, 16, frecuencia de intervalo plus 12. Y bueno, tenemos la fórmula para no hacer el video tan largo. Y bueno, la moda es igual a 29,88. En resumen, la media es 16,57, la media 23, la media 23,83, la mediana, perdón, y la moda 29,88. Como se observa, con este ejemplo se comprueba la sensibilidad de la media de 16,57 a la presencia de valores extremos, así como la mayor robustez de la mediana,
y es igual a 23,83. Ante esa situación, por motivo, la media puede no ser buena medida de tendencia central cuando en la muestra hay valores mucho mayores o mucho menores que el resto. Cuando buscamos el valor central de distribuciones fuertemente simétricas, tiene más sentido tomar referencia a la mediana. Y la mediana se observa que en este caso se puede considerar como una medida más fiel a la realidad central de estos datos, y en este caso está el centro de las otras dos medidas de tendencia central, de la media y de la moda. Gracias.